entiendo que es una parte mínima la que quiere Silvia que entendamos, ¿sí? Ser, te hago una consulta en cuanto Sí, al integrador. sí, Si bien obviamente va a entrar todo, pero como que la sí. primera parte obviamente es re relacionado con toda la segunda parte, o sea, es como que me confunde Claro, ahí. lo que tenés que, el tema de la primera parte es TBC, principalmente, que Sí, no la vas a tener que rever, y después que tenés que acordarte de todos los agentes patógenos, ¿sí? Y su sí. morfología, ¿sí? Es Ah, lo bueno. más importante, porque después todo el tipo de infección bacteriana, viral, o si es intracelular, cómo se comporta, sacando la TBC y la brucelosis, medianamente está orientado en lo mismo, ¿sí? No hay como cosas diferentes, ¿sí? No, Eh, yo creo que si logran entender la segunda parte, recordando los agentes patógenos, que son un montón, que no son pocos. Nosotros habíamos hecho un cuadrito muy lindo de eso, que después lo... Ay, voy a prender la cámara, tengo la cámara apagada, no me había dado cuenta. A ver si aparezco. Ahí está. El ah, primer bueno. cuadri, sí, sí, sí. Sí, sí, y bueno, COVID también tiene algunas cositas que hay que tener claras ahí, como la tormenta de citocinas, cuando sepsis, inflamación sistémica. Creo que más que nada va a centrarse en eso, el lograr sacar del primer cuatri, porque después todo lo que es respuesta inmune, antiviral y antibacteriana, este cuatri realmente la vimos como corresponde, agregándole los factores humorales y el interferón, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cuántos somos? Somos 13. Listo. Vamos a empezar a hablar tranqui y bueno, después se irán sumando los demás. Que chumeo acá. Ya está Mitch, perfecto. Cami, qué raro que no entró, ¿no? ¿Todavía, Tommy? Estoy acá. Sí. Entramos Ah, también. listo, perfecto. Bueno, ahí está, ahí se sumó alguien más. Somos 14 con... Por favor, avísenme cuando queda tipo un minutito o algo, porque por ahí me quedo colgando hablando yo y no me entero, porque por ahí sí estoy presentando, ¿sí? Eh, bueno, empezando un poquito con lo que es el tema del complemento, ¿no? Eh, algo que hay que entender es porque hoy vi inclusive que pusieron, que estaban hablando de las diarreas, que hablaban de las invasivas, y hablaron que en la inflamatoria, la inflamación era como guiada por el interferón y las interlucinas. Nada, quiero que quede bien claro, siempre que hablemos de bacterias, estamos hablando del complemento, ¿sí? No entra el interferón en este caso. Y las que vimos, por más que quizás tengamos alguna intracelular, las que nosotros vimos trabajan todas por fuera de la célula, ninguna ingresa a la célula, o se libera una exotoxina o se libera una endotoxina, ¿sí? Entonces, ninguna termina de ser intracelular y labura como un virus internamente a la célula, ¿sí? Entonces, respuesta bacteriana, complemento, porque todos los que vimos hasta ahora es complemento, ¿sí? ¿Qué es el complemento? ¿Qué es el factor humoral? ¿Sí? Primero entender que no es celular, es una proteína, son proteínas, ¿sí? Van desde la 1 hasta la 9, ¿sí? La sintetiza el hígado, ¿sí? Eso es importante saber, que la C1, C2, C3, C4, de así Perdón, hasta la 9, perdón, sí. Ser, ¿podrás repetir porque se me tildó el internet y me quedaste congelado? Hola, Fer. Sí, Perfecto. sí, Hola, repetí hola, porque yo recién me metí y ni sé de qué estabas hablando. Arrancame, dale. bueno, dije que íbamos a hablar de complemento, que siempre que hablemos de complemento estamos hablando de respuesta inmune antibacterial, ¿sí? Y que todas las que vimos hasta ahora, por más que hay algunas bacterias que vimos que son gran negativa y posiblemente sean intracelular, no laburan de manera intracelular, liberan una exo o una endotoxina, ¿sí? Y en este caso, no laburan internamente dentro de la célula como un virus. Entonces, realmente lo que va a trabajar y lo que se va a activar es el complemento. El complemento, ¿qué es el complemento? El factor humoral. No son células, ¿sí? Por eso es algo aparte del sistema inmune, que por eso se entiende como algo aparte. Este complemento son proteínas que se sintetizan en el hígado, ¿sí? Que van desde la 1 hasta la 9, C1, C2, C3, así hasta la 9. ¿Qué significa la C? Convertasa.
¿Cuál nos importa a nosotros principalmente? La C3 y la C5, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Siempre que va a haber una respuesta inflamatoria, ¿se acuerdan la famosa tetrada de Celsius, que había vasodilatación? Silvia una vez había dicho, obviamente que esto lo iniciaban los macrófagos, pero también a veces nombraba a los mastocitos, ¿sí? Y hablaba de los mastocitos. Bueno, acá es donde quizás tiene más influencia el complemento, ¿sí? Empezamos. Complemento tiene 3 vías, ¿sí? Que esa tenemos que saber el nombre de las 3, ¿sí? Vía clásica, de la lectina y la alterna, ¿sí? Las 3 laburan de manera diferente, las 3 se activan de manera diferente, pero a ustedes lo que les tiene que importar saber principalmente es que las 3 van a dar origen a C3 y C5. Convertasa 3, convertasa 5. Todo el camino que hacen hasta generar C3 y C5, Silvia lo aclaró 80 veces, no me importa. No quiero que se aprendan la cascada de la activación, no. A ella le importa que sepan las 3 vías y que da convertasa C3 y C5. Bueno, acá aparece una serín proteasa, ¿sí? Que en algún parcial apareció quién activa a la C5 o a la C3, ¿sí? Es una serín proteasa que ¿qué es lo que hace? Es dividir a la C3 y dividir a la C5, ¿sí? Las divide en dos. Si voy en algún momento rápido, por favor, díganme, para, ¿sí? Sí, Por yo favor. me quedé, dijiste, son 3 vías, vía clásica, vía... La de la leptina, Sí, ¿sí? Y la vía Y, clásica. y alternativa, listo. ¿sí? Lo importante de estas 3 vías es que van a dar origen a C3 y C5, ¿sí? En un parcial preguntaron, por ejemplo, quién activaba a C3 o a C5, ¿sí? Sepan que la que activa a C3 o C5 es una serín proteasa, ¿sí? Que lo que hace es dividirla, exactamente, la divide en una subunidad A y en la subunidad B. Pregunta, ¿la serín proteasa es la que divide solamente a la C3 en A y B? Divide a la C3, ya te digo a cuál divide, dame un segundito, porque acá lo tengo. Dame un segundito. Yo dudo mucho que Silvia te pregunte ese detalle, Ok, pero te lo digo así no te queda la duda, Jimé, porque no quiero que queden dudas A las de dos, esto. A las dos, a la C3 principalmente, pero a la C5 también, porque las a dos las las dos. tiene que fraccionar. ¿Sí? Buenísimo, muchas Primero gracias. divide a la C3 y después a la C5. ¿Sí? Gracias, gracias, Clau. No, no hay por qué. Perfecto. Una vez que los divide, cada subunidad va a servir para algo, ¿sí? Van a tener, por ejemplo, la parte de la C3A y la C5A, ¿sí? Que son las que, por ejemplo, van a estimular al mastocito, que esto es lo importante, porque acá aumenta la vasodilatación, es como, ¿vieron? ¿Se acuerdan que cuando vimos el primer cuatri, el macrófago liberaba interleucinas, ¿no? Que eran inflamatorias, quimiosinas, quimiotáxicas. Todo esto que sucede, el mastocito también tiene dentro de sus gránulos cosas que ayudan a que haya vasodilatación para ayudar a este proceso. Por eso se llama complemento. Complementa a la respuesta antibacteriana. Bueno, la C3A y la C5A van a estimular la liberación de los gránulos que tiene el mastocito, ¿sí? ¿Qué tienen estos gránulos? Principalmente histamina. ¿Se acuerdan de eso? La histamina es cuando nos agarra alergia, que nos pica todo y que nos hacen tomar loratadina, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, Ser, sí. Bueno, perfecto. Después también va a activar unas vías que van a liberar leucotrieno, ¿sí? Prostaglandinas, tromboxano,
y factor de agregación plaquetaria. Esta es la parte A, C3A, C5A, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Ver. Porque lo que hace es, sí, ¿Dijiste factor de? agregación plaquetaria. Ok. ¿Por qué es importante esto? Porque ayuda, complementa, ¿sí?, a la vasodilatación y aumenta la famosa tetrada de Celsius, porque si vos estás vasodilatando, ¿no?, mucho más el lugar, ¿qué vas a lograr? ¿Sí? Vas a lograr que los neutrófilos y los macrófagos se extravasen más fácil a la zona donde vos estás queriendo hacerlos llegar, ¿sí? Y aparte de esto, se liberan también citocinas quimiotáxicas, que ¿qué es lo que hace? Es atraer a mayor cantidad de fagocitos, neutrófilos y macrófagos, ¿sí? Porque el cuatripasado habíamos visto que el macrófago llamaba a más fagocitos, ¿no? Acá lo que se agrega es que el complemento también ayuda, la C3A y la C5A, a llamar más fagocitos, ¿sí? Y aparte ayuda en la vasodilatación. Después tenemos la otra parte, ¿sí? Tenemos las partes B, ¿sí? Por ejemplo, la C3B, ¿sí?, es la que se va a unir a la bacteria, ¿sí?, y va a producir lo que conocemos como opsonización. No sé si se acuerdan que alguna vez Silvia dijo, es como el condimento que se le pone arriba a la bacteria, ¿sí? Es como, la palabra bien sería facilita el reconocimiento, ¿sí? A los fagocitos les facilita el reconocimiento de a dónde tienen que ir, ¿sí? Y por último, tenemos la subunidad, la C3B, la subunidad C3B, ¿sí? Perdón, en la anterior, ahí va, en la opsonización, ¿cuál les dije? Repítanme qué subunidad le dije. C3B. Perfecto, bien, gracias, Clau. Ahora la C5B lo que va a hacer es, se va a adherir también a la pared, ¿sí? Y va a formar algo que se llama MAC, ¿sí? Que es el complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Está en inglés, por eso está al revés. MAC, complejo de ataque a la membrana. ¿Qué hace la C5B? Permite que se sume la C6, la C7, la C8, la C9, y todos esos hacen un poro en la pared de la bacteria y hacen que entre en lisis la bacteria. ¿Se entendió esto que dije? No, volvés, o sea, yo me quedé que en la C5B se adhiere a la pared de la bacteria, dijiste, Se ¿no? adhiere a la pared de la bacteria, ¿no? Imagínate que está la bacteria y se le agrega arriba un cuadradito que es la C5B, ¿no? Sí. Esta lo que va a hacer es permitir, ¿te acordás que yo dije cuando empecé que el complemento no era solo la C3 y la C5? Sí. Bueno, esta C5 que se adhiera la C6, todas en filita como un trencito al lado de la C5B. Se adhiere la C6, la C7, la C8, la C9. Cuando se adhieren todas estas, generan algo que se llama complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Que en simples palabras se le hace un agujero a la pared de la bacteria y la bacteria entra en lisis, ¿sí? Dicho con propiedad sería, se crea el poro de la pared de la bacteria. ¿Sí? Esas todas cuando se juntan hacen un agujero en la pared de la membrana de la bacteria. Cuando hacen ese agujero, inevitablemente es una lisis. La bacteria sin pared es como la célula. Rompes la pared, entra en lisis. ¿Se entendió, Dai? Sí, Ser, ahora sí. Perfecto. Gracias. Esto es lo que importa que sepan de complemento, ¿sí? Y ahora a medida que avanzamos, por ejemplo, cuando sea diarrea inflamatoria, vamos a ver el complemento, ¿sí? Porque es importante saberlo. Y cuando hablemos de piel,
también es importante saber del complemento, porque hay algo muy, muy particular en las infecciones de piel, que por ejemplo, el Staphylo aureus, esto lo vemos después igual más adelante, no permite que se adhiera la C5b, ¿sí? Y se acuerdan que recién vimos que para que se haga el poro y entre en lisis es necesario que se agregue la C5b. Entonces, no podemos hacer que la bacteria entre en lisis con el complemento en este caso. Y es algo que también lo preguntó en un parcial, preguntó, ¿qué parte del complemento es importante en esta infección de piel? ¿Sí? Y todos pusieron todo el complemento. Y en realidad, la C5b no importa, porque no se puede adherir a la bacteria. Esta bacteria tiene un medio protector, ¿sí? Que es catalasa positiva y coagulasa positiva y que impide que la C5b se adhiera. Más adelante lo vamos a explayar más, pero como les voy metiendo como puntas para que vayan entendiendo por qué es importante que sepan el complemento y lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a interferón, ¿sí? Cuando hablamos de infecciones virales, hablamos de interferón. No hablamos en bacterianas de interferón, ¿sí? No cometan ese error y ante la duda, otra cosa que les aconsejo es no completen algo que les parece. Porque una respuesta que tiene la mitad mal, la mitad bien, para Silvia es una respuesta anulada. Para Silvia una respuesta que está solamente la parte que está bien, vale aunque sea cierta cantidad de puntos, ¿sí? Respuesta incompleta bien, tiene unos puntos. Respuesta completa, pero que parte está bien, parte está mal, es respuesta anulada, ¿sí? Viral, interferón, ¿sí? Vimos principalmente el alfa, ¿sí? El 1 y 2, no importa, acuérdense de interferón. Lo principal que tienen que saber del interferón, que lo que va a tratar de hacer es primero evitar la replicación viral, ¿sí? Función principal del interferón es evitar la replicación viral, ¿sí? Y después tienen, ¿se acuerdan quién es el que sintetiza interferón? El máximo, sí, porque son varios, pero hay una en especial que sintetiza mucho interferón. Célula dendrítica plasmocitoide. Ahí va, muy bien, la plasmocitoide, ¿sí? No es la misma dendrítica que es la presentadora, no es la misma dendrítica que es la presentadora de los antígenos, ¿sí? Esa es otra. Esta es plasmocitoide, ¿sí? Y su función principal es generar interferón, ¿sí? Esperen que me están mandando un mensajito acá con una pregunta. Serín proteasa fracción complemento en 2 porciones, pero la que activa es la convertasa. ¿Entendí bien? La serín proteasa, esperen, vuelvo un toquecito para atrás. La serín proteasa es la que fracciona, ¿sí? La que fracciona Hola, Fer. La serín proteasa es la que fracciona las convertasas C3 y C5, ¿sí? Es decir, la activa. Hace esta cadena de proteasas que van activando una, activando otra, hasta que se convierte en C3A y C3B, C5A y C5B. Esa es la serín proteasa. Después, por los medios que se activa el complemento, Silvia no lo explicó ni se enganchó en eso, ¿sí? Porque es medio rebuscado, ¿sí? Entonces, sepan eso. A ver si respondí la pregunta. Serín proteasa fracciona el complemento en 2 porciones, que la activa es la convertasa. No, la serín proteasa fracciona las convertasas en unidad A y en unidad B, la convertasa C3 y C5. Creo que ahí contesté la pregunta. Bueno, volviendo a interferón, dijimos que lo sintetiza la célula plasmocitoide, ¿sí? La principal función es inhibir o frenar la replicación viral, ¿sí? Y siempre que haya virus va a estar presente, lo repito, parece una boludez, pero es importante que lo sepan, ¿sí? Porque si no nos complicamos. Hay excepciones, pero siempre está presente. Y algo que hay que tener en cuenta, que se agregó este año, es la citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿sí? Esta citotoxicidad mediada por anticuerpos son anticuerpos
que hacen algo parecido a la oxonización. Vieron que la oxonización, la C3A, C3B se ponía sobre la bacteria para decirle, hola, soy más rica, vení, comeme. Bueno, en este caso, los anticuerpos se posicionan sobre el virus. ¿Para qué? Para darle señal a los citotóxicos, es decir, al CD8, que induzca la apoptosis a la célula que está dañada. ¿Se entiende esto? Bien. Otra función del interferón importante es que va a potenciar la actividad del natural killer. ¿Sí? Es decir, que el natural killer va a estar mucho más potenciado, va a laburar más y con más fuerza. Así de sencillo interferón, no nos metemos en más nada, ¿sí? ¿Se entendió? Viral, Sí. interferón. Inhibe la replicación viral, potencia al natural killer, y esto no tiene que ver con el interferón, lo que le dije, esto es de adaptativa, la citotoxicidad mediada por anticuerpos es de adaptativa, ¿sí? Lo primero es de innata, ¿sí? Esto es de adaptativa, pero lo aclaré porque es algo que se agregó a este cuatri, que entró cuando los anticuerpos se adhieren a esta célula dañada y provocan que los citotóxicos, que son los CD8, dañen, digamos, induzcan a la apoptosis a estas células. Bueno, terminado complemento, terminado interferón. ¿Alguna duda de lo que hablamos? No. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con diarreas, ¿les parece? Sí. Esperen que voy. En vacunas no me meto. Entiendo que vacunas hay que saberse en qué momento se dan, los tipos de vacuna que hay, ¿sí? Si son virus vivos, si son virus inactivos, si son combinadas, ¿sí? Y recordar, por ejemplo, si es cuando son de polisacáridos o cuando son conjugadas, ¿sí? Que no es lo mismo que combinada. Conjugada es cuando se agrega una proteína, ¿sí? Combinada es cuando estamos dando diferentes tipos de vacunas juntas y que se pueden mezclar, ¿sí? Por ejemplo, la quíntuple es una combinada. La neumococo 13 es una conjugada, ¿sí? Esto no hay mucho que ver, por eso no me meto en vacunas, es algo que solamente hay que leer y ver cuáles sí, cuáles no. Recuerden que hay vacunas que en menores de 2 años no tienen función y en personas que no tienen el vaso tampoco, ¿sí? Si nosotros damos ciertas vacunas, en una no, por ejemplo, vieron la conjugada, ¿no? La 13, ¿no? Que se conjuga con una proteína, en este caso. ¿Se acuerdan como para ver si tienen una idea de esto o estamos muy lejos? Si no seguimos adelante. ¿Qué reconocen los linfocitos T? ¿Qué tipo de micromolécula reconocen el linfocito T? ¿Alguien se acuerda? ¿Era proteína? Proteínas, muy bien. ¿Y los linfocitos B? El antivirus el virus es en conformación vieja, innata. No, ¿cómo es la palabra? No, virus. Era Virus lipídico. No, ¿No era Virus hidratos no. de carbono? Ahí va. Polisacáridos. en su conformación nativa. Sí, no, Jim, me está equivocada, está mezclando dos cosas ahí, ¿sí? A ver, volver. Acá es cómo reconoce, qué reconoce, ¿sí? Volviendo un poco al primer parcial, al primer cuatri. Ahí Katy lo dijo, ¿sí? Lipopolisacáridos reconoce, ¿sí? Es como que reconoce el linfocito B, tenemos un 5%, ¿sí? Que tiene la capacidad de reconocer todo, ¿sí? Y después tenemos otro 95% que también son proteíno dependientes, ¿sí? Recuerden estas diferencias a la hora de estudiar las vacunas, porque algunas son conjugadas, otras no, ¿sí? Conjugadas le agregan una proteína, a las otras no, ¿sí?
De última mañana yo armo algún resumen muy cortito de vacunas en el Meet que damos mañana y lo agrego o les armo algún escrito y se los mando, ¿sí? Jimé, el año pasado a vos te tocó el caso del vaso, el que tenía estirpado el vaso. Es eso lo que estamos hablando, ¿sí? Si no tenés vaso, tenés menor de 2 años, que no Sí, lo sí, me tenés acuerdo. desarrollado, hay vacunas, ¿te acordás que había la 23 y la 13, neumococo? Bueno, hay alguna que le vas a poder dar y alguna que no. Bueno, queda para tarea, mañana lo charlamos muy breve, ¿sí? No, sí, ya me acuerdo igual. No me acuerdo de palabras Avanzamos. específicas, pero va. Bueno, ahí voy a presentar el de diarrea. Ventana. Material propio. No, este no. Un poquito. Necesito abrirlo acá, me parece, al campus. Campus virtual. Toda la pantalla. Ustedes ven mi pantalla, ¿no? Ahí en este momento aparecen todos ustedes ahí. Sí, Ser. Perfecto. ¿Ahora están viendo lo que estoy viendo? Base Sí. biológica, la práctica, Sí, ¿sí? sí, se ve. Bueno, perfecto. Iniciamos. Diarrea, ¿sí? Algo que es importante tener en cuenta en diarreas son los sitios inductivos, ¿sí? Ahora más adelante lo van a entender por qué. ¿Se acuerdan cuáles son las defensas propias del sistema digestivo? Para empezar, primero, ¿se acuerdan que estaban también en las vías respiratorias, que también lo teníamos, ¿sí? La microbiota intestinal. Bien, la microbiota intestinal. Hay como un trípode ahí, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el El trípode? trípode defensivo. Muy Péptidos, bien. microbiota, mucus y los IgA, ¿puede ser? Muy bien, IgA secretora, péptidos microbicidas y mucus. Muy bien. ¿Quién? Acuérdense de las células que crean el mucus, ¿se acuerdan cuáles son? En este caso no es mucus, es mucina, ¿sí? No, Las el células de mucus sí Goblet. lo hace las caliciformes. Acá es mucina, ¿sí? La mucina origina el mucus acá. No. El mucus, lo que vos estás diciendo mucus, es otra cosa, Jimé. Ok. Esas sí las hacen las caliciformes. Acá en el intestino tenés mucina, sí que es lo mismo que el mucus, ¿sí? Para que voy a la otra pantalla, así vamos, para que voy a achicar esto y vamos a ir a esa parte, así vamos mejor despacito y lo van viendo y lo van entendiendo ahí. Este es un repaso, perfecto. Habla de todos los repasos. Bueno, acá está lo que hablábamos recién, ¿sí? Lo que es el trípode defensivo, ¿sí? Vamos a tener la IgA secretora, ¿sí? El mucus, ¿sí? Y los péptidos microbicidas, ¿sí? Acá tenemos como un ejemplo, ¿sí? Acuérdense que acá a este trípode defensivo se le agrega la microbiota, ¿sí? El péptido microbicida son estos tres, pero a la defensa, ¿sí? Se le agrega la microbiota. Y acá están cómo están puestos. Fíjense, miren, está la microbiota en la parte más apical, arriba de todo, ¿sí? Después viene el mucus, ¿sí? Después vienen los péptidos microbicidas, ¿sí? Después tenemos los enterocitos, ¿sí? Y arriba de los enterocitos es donde se va a estar liberando todo el tiempo la IgA secretora. Recuerden, no hace falta entrar mucho en esto, pero estos son los enterocitos. Abajo de la membrana basal va a haber plasmocitos, ¿sí? Que van a estar liberando anticuerpos, ¿sí? Que se van a adherir a un receptor secretor que va a atravesar por transitosis el enterocito y va a salir a la luz. Esa es la IgA secretora, ¿sí? Cuando hablamos de péptidos microbicidas, ¿sí?
estamos hablando principalmente de estos: lactoferrina, ¿sí? Lisozima, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablaba Silvia, siempre dice del agua oxigenada, que no creamos nada, que todo lo que está en el cuerpo lo copiamos? Bueno, viene por ese lado, ¿sí? Está defensina, lisozima y lactoferrina. Estos son los principales péptidos microbicidas. ¿Quiénes los hacen? Las células de Panet, ¿sí? Que se encuentran entre los enterocitos, ¿sí? Son los que van a liberar los péptidos microbicidas. Después tenemos el mucus, ¿sí? Que es lo que hablábamos recién, ¿sí? Que el nombre real acá en esta zona es mucina, ¿sí? Estas son las células que los producen. Las células de Goblet, ¿sí? Son las que producen el mucus o mucina, ¿sí? La IgS creatora la producen los plasmocitos, ¿sí? Que están debajo de la membrana basal. Y esto, todos juntos, forman el trípode defensivo junto a la microbiota. Acá, miren, acá esto está bueno porque ahora lo vamos a ver más adelante y lo vamos a agarrar con mayor tranquilidad. Vamos con los sitios inductivos. ¿Qué son los sitios inductivos? Los sitios inductivos, siempre va a haber linfocitos T, B, que están en estado naive o vírgenes, ¿sí? Que se van a activar, se van a expandir y diferenciar, ¿sí? En células efectoras de memoria. Siempre por debajo, ¿sí? Este es el epitelio del enterocito, ¿sí? Siempre por debajo van a estar estos sitios que van a estar con linfocitos T y B, que no es que trabajan solamente de vez en cuando, están todo el tiempo trabajando. ¿Por qué trabajan todo el tiempo? Porque todo el tiempo están generando anticuerpos, porque recuerden que se considera toda la luz del intestino como una parte externa, igual que es nuestra parte de la piel por fuera. Entonces, hay muchas cosas que pasan por ahí, muchos agentes raros, muchas cosas nuevas, y es necesario todo el tiempo estar creando anticuerpos nuevos para cosas que quizás el cuerpo no reconoce, o ya tener ahí células, linfocitos B patrullando y T patrullando para poder activar rápido si vuelve algo que ya conocemos, ¿sí? Entonces, ¿por qué están compuestos estos sitios inductivos? Por las placas de Peyer. ¿Qué es la placa de Peyer? Esto que se ve acá. A ver, voy a agrandar un poquito. Esta es la placa de Peyer, ¿sí? Es una especie de ganglio, ¿sí? Fíjense que tiene una zona B, obviamente ahí van a estar los linfocitos B y B, tiene una zona T, y también tiene macrófagos, ¿sí? Que son como los encargados principales en el comienzo de atacar. Después va a tener ganglios linfáticos. Bueno, los ganglios linfáticos no los vamos a ver, ya los vimos el cuatri pasado, también es lo mismo, la idea es reconocer. Y después, folículos linfoides aislados. ¿Qué es folículos linfoides aislados? Es lo mismo que un ganglio, pero está suelto, ¿sí? No tiene como una zona específica, por eso es folículos aislados. Estas tres zonas, si uno las comparara, las tres tienen una zona T y una zona B, ¿sí? Que lo que están ahí es para que lleguen los agentes patógenos o la célula dendrítica o alguna bacteria extraña en ese lugar para que sea fagocitada o sea presentada y se empieza a generar un reconocimiento, una expansión y luego células efectoras de memoria, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta la célula M. Algo importante, que hubo muchos errores, es que ponían que la célula M fagocitaba. La célula M no fagocita. La célula M endocita, hace transitosis, y exocita, ¿sí? Del otro lado, ¿sí? Hacia la lámina propia. Esto lo vamos a ver también, lo vamos a expandir más adelante. Acá tenemos el epitelio, ¿sí? Tenemos los enterocitos, van a haber células M entre ellos, ¿sí? Cuando una bacteria logre atravesar todo el trípode defensivo que vimos recién, los péptidos microbicidas, el mucus, la IgA secretora, puede llegar a la célula M, y como es alguien que va a endocitar y llevar hacia la lámina propia, la puede usar como un puente para poder ingresar por debajo de los enterocitos y ahí generar mucho daño, ¿sí? Bueno. Esto vuelve a lo mismo, vuelvo a explicar lo que es un ganglio, lo que es un tejido linfoide, que es lo que hablamos recién, ¿sí?
Vamos a ir a la parte de las diarreas directamente. Acá estamos. Diarrea infecciosa aguda. ¿Por qué aguda? Porque estamos hablando de diarreas, solamente vimos diarreas que duran aproximadamente 14 días, ¿sí? Si pasa ese tiempo empieza a ser una diarrea crónica, ya no entraría dentro de esto, habría que ver si está pasando algo más que lo que sugiere esto. Tenemos principalmente dos clasificaciones, dos mecanismos diferentes, ¿sí? De diarreas. Vamos a tener uno acuoso o coleriforme. ¿Por qué coleriforme? Le da el nombre del vibrio cholerae, ¿sí? Decirle tanto acuosa como coleriforme es correcto. Sepan que son diarreas que no producen fiebre, casi nunca. Igual estoy seguro que si Silvia la pone no se va a poner a rebuscarse con que tuvo un poquito de fiebre. No. Silvia es como muy clara en ese sentido. Va a poner o hay mucha fiebre o no hay fiebre. Estas, si le dicen no tiene fiebre, no tiene sangre en la materia fecal, no tiene pus en la materia fecal, y dato principal es aumentó la cantidad del contenido acuoso en sus heces, no aumentó las deposiciones, aumentó la cantidad del contenido acuoso y es una especie de agua color marrón, su forma, vamos a pensar en una acuosa, no nos vamos a enredar con otra cosa, ¿sí? Y si nos dice, tuvo pus, o tuvo sangre, o tiene fiebre, o cualquiera de las tres juntas, o las dos juntas, lo que sea, nos vamos a ir a inflamatoria, que puede ser, o le podemos decir disentérica también, que le da el nombre la Shigella, en este caso que es Shigella disenterae, ¿sí? Por eso se dice disentérica. Las acuosas a su vez tienen dos formas diferentes, ¿sí? No voy a entrar en el saneamiento y todas las cosas porque esto lo vimos por todos lados, ¿sí? Las acuosas tienen dos formas, dos mecanismos, a su vez se divide, tanto en secretora como osmótica, ¿sí? Cosas a tener en cuenta para dividirlas. Si a mí me dicen que es una persona que viajó a la India, que viajó a África, que viajó a algún lugar de África o zonas aledañas, y es una persona mayor, voy a pensar en secretora, totalmente. Ahora si me dicen que es un niño pequeño, ¿sí? Siempre hablando de que no tenga fiebre, que no tenga pus en la caca o purulencia, que no tenga sangre tampoco, solamente aumentó, hace caca líquida y de color marrón. Y viene una persona mayor y le pregunto, ¿viajaste? Y me dice, sí, anduve por la India, anduve por Sudáfrica, anduve por Kenia hace una semana. Me voy a orientar totalmente para la secretora, porque ahí voy a pensar que es el vibrio cholerae, ¿sí? Ahora si me dicen que es un menor, ¿sí? Principalmente los bebés, se da mayormente en menores de 5 años, pero máximamente en menores de 2 años, ¿sí? Pero de 5 para abajo, en donde nos digan lo mismo, que no tiene fiebre, que no tiene purulencias, que no tiene sangre y solamente aumentó el contenido acuoso, agua color marrón en la caca, voy a pensar que es una osmótica, ¿sí? Y vamos a estar frente a un virus. Casi la totalidad de las osmóticas son virales. Hay algunas que son parasitarias, pero Silvia no las nombró y tampoco las desarrolló. Dijo que nos quedemos en virus, ¿sí? Que puede ser rotavirus, que fue la que esa desarrolló, o puede ser enterovirus. Pero si nos da un caso, seguramente va a apuntar al rotavirus, ¿sí? Vamos a empezar por la secretora, ¿sí? ¿Vieron? Miren, fíjense, diarrea acuosa y sin fiebre, ¿sí? Estamos ante una presencia de una diarrea acuosa, ¿sí? Empezamos por la secretora. Lo que no puede faltar cuando respondamos y desarrollemos una diarrea secretora es que lo que se produce es un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? Eso no nos puede faltar. Diarrea acuosa secretora, se produce un desequilibrio electrolítico. Ahora, ¿qué es lo que sucede exactamente? El vibrio cholerae, que es la bacteria, ¿sí? Vamos a ver si hay un ejemplito acá. Primero vamos a aclararlo, es un bacilo, gran negativo, flagelado, ¿sí? No ingresa, ¿sí?
Fíjense, miren, acá está el vibrio, se queda afuera, no ingresa el vibrio. Se queda por arriba, ¿sí? Del enterocito, ¿sí? Y va a liberar una toxina, ¿sí? A ver, esperen que miro acá, si estamos bien, no me dice todavía que va a cortar, perfecto. Va a liberar una toxina. Esta toxina sí va a ingresar adentro del enterocito, ¿sí? Esto es una exotoxina, ¿sí? Vamos a ver que la única que libera endotoxina es la inflamatoria, ¿sí? La invasiva inflamatoria. Las demás son todas exotoxinas, ¿sí? No ingresa la bacteria a la célula. Acá el vibrio va a liberar una exotoxina que sí va a ingresar y lo que va a provocar esta bacteria cuando ingrese es que se abran un montón de canales de cloro y se libere cloro, ¿sí? A la luz del tubo digestivo. Mucho cloro. Y a su vez inhibe la absorción de sodio. Es decir, que el sodio también va a quedar ahí en la luz del tubo. Y se va a formar cloruro de sodio, ¿sí? Otra cosa que también va a hacer esta exotoxina es que va a debilitar las uniones estrechas. ¿Ven que acá el enterocito está unido el uno con el otro? Acá está separado. Y muestra, ven, acá es como si esta fuera la exotoxina, ¿ven? Y muestran como que se arruinó la unión. Las uniones estrechas se arruinan, ¿sí? Entonces, al no haber uniones estrechas entre los enterocitos, no se puede retener el líquido y se empieza a perder agua, ¿sí? Entonces, si a mí me dan una diarrea de una persona que viajó a una zona como África, Kenia, y está teniendo aumento de acuosidad, color marrón, sin fiebre, sin pus, sin sangre, y me preguntan, ¿qué está pasando? Le digo que es una diarrea secretora, que es una diarrea la cual produce un desequilibrio hidroelectrolítico en el cual se abren los canales de cloro y se libera mucho cloro, se inhibe la absorción de sodio, se forma cloruro de sodio en la luz y aparte se rompen las uniones, no se rompen, se debilitan las uniones estrechas y hay pérdida de líquido. Y algo que te tienen que acordar es que el sodio, ¿sí? Suele retener agua, ¿sí? Entonces, si el sodio no se encuentra dentro del enterocito, ¿sí? Se encuentra en la luz, se va a retener el agua en la luz. Y encima tenemos las uniones estrechas, así que rotas, debilitadas, se va a perder más agua hacia la luz. ¿Sí? Cuando hablo de la luz, hablo del interior del tubo digestivo. Entonces, esto va a hacer que aumente la cantidad de agua en nuestras diarreas. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, Ser, sí. Sí, sí. ¿Sí? Si alguien no entendió, por favor explique, pregunte ahora, así no pasamos a lo que viene, ¿sí? Acá no nos importa si el Vibrio cholerae es intracelular, extracelular, acá lo que nos importa es que queda adherido, eso es importante, sépalo, queda adherido en la zona apical de los enterocitos el Vibrio cholerae, libera la exotoxina y arranca todo este mecanismo que le dijimos. Perfecto. Pasamos a la osmótica, ¿sí? A ver qué me mandó la alerta. Ah, tenemos 14 minutos, damos bien la osmótica. Osmótica, Silvia hizo foco en el rotavirus, principalmente por el virus, siempre. Si no es rotavirus, es enterovirus mayormente. Acuérdense que el rotavirus es un virus ARN, ¿sí? Esto es importante saberlo porque en todas preguntó la morfología de lo que estábamos hablando, ¿sí? Es un virus ARN de cadena doble, ¿sí? Ven que está el ADN, acá son dos hebras de ARN, perdón, no ADN, son dos hebras de ARN, ¿sí? Y es desnudo. Solamente tiene, esto que ven acá a la vuelta no es que tiene una pared, es la cápsula, ¿sí? La cápside que algunos le dicen, ¿sí? Perfecto. Acá lo que va a pasar, ¿sí? Es que el virus va a ingresar a la célula, ¿sí? ¿Y se acuerdan qué hace el virus una vez que ingresa a la célula? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Se acuerdan? Una vez que ingresa a la célula, ¿se acuerda alguien? La etapa que tiene primero, ¿cómo se llama esa etapa en donde se desarma todo por partecitas? La Claro, se produce denudación. Exactamente, denudación, ¿sí? Denudamiento.
El virus va a pasar a ser denudamiento. En ese denudamiento tiene proteínas estructurales, ¿sí? Que se van a convertir en exotoxinas, ¿sí? Esas exotoxinas lo que van a hacer, van a provocar que otra vez haya modificación en los canales de cloro y tenga mucha liberación de cloro, ¿sí? Otra vez. Entonces, igual que la otra de comienzo, tenemos una parte secretora, ¿sí? Al inicio tenemos una parte secretora. Y aparte de esto, de liberar cloro, ¿sí? También va a provocar la debilitación también de las uniones estrechas. Ven que acá al principio, fíjense, están unidos, ¿ven? Y miren acá, ¿qué pasa? Están separados. Y miren la flecha hacia arriba y ¿qué está saliendo? Agua. Entonces, hasta acá es igual que la secretora. Pero ¿qué hace? ¿Qué agrega esta? Recuerdan que la anterior inhibía la absorción de sodio. Acá no solo va a inhibir la absorción de sodio, sino que va a anular el cotransportador de sodio-glucosa, ¿sí? Es decir, que no solo no va a ingresar el sodio, sino que tampoco va a ingresar la glucosa, ¿sí? Va a quedar por fuera de la luz, el sodio y la glucosa, ¿sí? Entonces, ingresa el virus, se denuda, parte de sus proteínas estructurales se convierte en una exotoxina. Esta exotoxina va a provocar que se libere cloro, igual que en la anterior, que se secrete mucho cloro, que se debiliten las uniones estrechas, ¿sí? Y que se anule el cotransportador glucosa-sodio. Y ahí empieza la parte osmótica, porque si la glucosa queda en la luz del tubo, junto al sodio, ¿se acuerdan que la glucosa lo que hace es arrastrar agua? ¿Sí? Entonces, si la glucosa queda en la luz del tubo y las uniones estrechas están rotas, no hay nada que retenga el agua por debajo del enterocito, la glucosa va a arrastrar el agua de adentro del cuerpo hacia afuera, hacia la luz del tubo, ¿sí? Esta es la parte de ósmosis. ¿Se acuerdan la ósmosis cuando iba de un lado al otro según el soluto? ¿Sí? Bueno, esta es la parte osmótica, en donde se arrastra el agua de adentro hacia la luz del tubo. Y esto es lo que provoca, ¿sí?, la diarrea. Ahora, ¿qué no me tengo que olvidar en esta diarrea cuando me pregunten? Acá lo último Silvia hizo un cuadrito muy lindo. Cuando hablamos de diarrea acuosa osmótica, lo que tenemos que saber es que como le infectó un virus, ¿qué va a pasar con esto? Con estos enterocitos. ¿Se acuerdan? Si están infectados por virus, ¿qué va a pasar? Van a entrar en apoptosis. Muy bien, van a ser eliminados por la propia respuesta inmune, ¿sí? Entonces, nos quedamos en todo el tubo nos quedamos sin enterocitos, ¿sí? Porque primero tuvo una parte secretora, se secretó, no se absorbió el sodio, no se absorbió la glucosa, ¿sí? Y empezamos a perder todo el epitelio, ¿sí? Y queda expuesto. Entonces, como no podemos absorber sodio, no podemos absorber glucosa, no tenemos enterocitos, todo el agua de interna del cuerpo es arrastrado osmóticamente hacia la luz y obviamente eso termina en el baño. Entonces, cuando me hablen de diarrea osmótica, principal mecanismo tiene una parte secretora, una parte osmótica y se produce principalmente por la destrucción de los enterocitos por la respuesta inmune hacia el propio virus. Eso, como cuando hoy hablamos de la alteración de los transporte hidroelectrolítico, acá no puede faltar si hablamos de osmótica. ¿Se entendió esto? Sí, Sí, perfecto. Perfecto. ¿Cuánto tiempo queda? 8 minutos. Bueno, creo que llegamos a dar la otra. Bueno, vamos con la otra. Acá estamos. Ter, Bien. Sí. consulta, Dime. ¿es relevante ponerlo el tipo de toxina que tiene el rotavirus? No. Solamente decir que cuando el virus hace denudamiento, algunas proteínas estructurales son las exotoxinas, ¿sí? Es la NSP4 y no sé cuál más, pero no le importa, Silvia, que pongas eso. Le importa que entiendas cuál es el mecanismo y por qué,
¿sí? Porque ella en la clase 1 de respuesta antiviral lo explica muy detalladamente a qué es lo que hace el virus cuando ingresa, que se denuda para su replicación, ¿sí? Una parte va al ADN, al núcleo, otra parte va al ribosoma, otra parte después el aparato de Golgi es lo que empieza a empaquetar todo. Bueno, eso es fundamental. La prote del rota. Bueno, Ger dice acá que a él le preguntaron lo de la prote del rotas en el parcial. Así que si quieren, la vemos, como para que se queden tranquilos. Es esta que está acá, miren. Vamos a ir. Sí. Acá. Esta es NSP4. ¿Sí? No cuesta nada aprenderse para todo el quilombo que tenemos en la cabeza ya. Son diferentes, son INSP4, ENSP4, pero lo que importa es que se acuerden esto, NSP4, porque es la misma con diferentes números, ¿sí? Según donde está ubicada en la parte estructural del virus, ¿sí? Acuérdense de esto, de la NSP4. Perdón, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. No, para aclarar, creo que en mi parcial lo habían preguntado y para no andar volviéndose loco con los términos y con las letras y demás, como vos dijiste, lo que tiene de particularidad es que es una proteína no estructural, por eso es NSP4. Sí, no estructural. Es proteína no estructural, por eso es NSP4, NSP, perdón, y el número 4, nada más. Ahí está, gracias, Ger. Ahí tienen una memotecnia, ¿sí? Porque está en inglés, not structural protein, ¿sí? Es no, proteína no estructural, en inglés, está al revés. Bueno, manera de prevenir el rotavirus, ¿se acuerdan? Antes de pasar a la otra. La vacuna. Inmunización. Muy bien. Inmunización, ¿se acuerdan qué tipo de vacuna es? Inactiva, oral, se da a los 2, Muy 4 bien. y 6 meses. Sí, perfecto, sí. Y hay una monovalente, ¿sí? Silvia la nombró, yo la verdad Sí. en el calendario, no sé, sí, decime, Clau. La monovalente son 2 dosis y la penta son 3. Impecable, ahí está. La monovalente es una sola dosis, ¿sí? Y después tenemos la pentavalente, que son 3 dosis, como dijeron ahí, 2, 4 y 6. Y después hay algunos refuerzos más, si no me equivoco. Pero nada, eso es lo importante que sepan de estas dos, ¿sí? Porque seguramente le va a poner en algún momento cómo se hubiera prevenido. Casi en todas que tienen una vacuna o algo más, se hubiera prevenido. Acá, fíjense, recién ahí lo dijo Clau, es gotas, así que si es gotas, la administración es oral, ¿sí? Sépanlo, no es intramuscular, no hay que pinchar, no hay que nada. Las dos vacunas son de virus vivos atenuados. Mira, fíjate que las dos son atenuadas, nada más que una es cepa humana, la monovalente, atenuada, y la pentavalente es cepa humana bovina atenuada, ¿sí? Pero con que se acuerden que es monovalente atenuada y pentavalente atenuada es más que suficiente. Y que la monovalente es una dosis y la otra son 3 dosis, ¿sí? Okay. Una es al nacer, la monovalente es al nacer. Y la pentavalente es a los 2, 4 y 6 meses. Bueno. Hablamos del rotavirus. ¿Se entendió bien el rotavirus? ¿Se entendió bien cómo es la función, cómo ingresa, cómo destruye? ¿Estamos Sí, claros? sí. ¿No hay ninguna pregunta? Listo, perfecto. Vamos a... Se cortan 13. Listo, perfecto. Tommy, ¿estás por ahí, Tommy? Mi amigo, por favor, arma otro link y mandalo, así ingresamos. Nos vemos en el otro, sí, pasemos, así ya después no corto